Pagani Huayra Roadster. Tiene un motor que triplica la potencia de un coche normal. Pasa de 0 a 100 km por hora en menos de 3 segundos y puede alcanzar una velocidad máxima superior a un cuarto de la velocidad del sonido. El Pagani Huayra biplaza descapotable. Es una obra de arte única del automovilismo que cuesta la impresionante cantidad de 2,8 millones de dólares. Y es un coche abierto, ultralujoso y con un excelente rendimiento. Es uno de los supercoches más excepcionales y exclusivos que se hayan fabricado jamás. Solo se fabricarán 100 variantes y cada escultura mecánica habla en nombre del coche antes de que éste se presente oficialmente. Siempre hemos alimentado el deseo de fabricar un coche que sea una obra de arte. Huayra es el dios inca del viento y tiene dos objetivos principales: ofrecer a los clientes una experiencia de conducción de alto rendimiento y aún más evocativa, y convertirse en uno de los pocos coches deportivos abiertos que sean más ligeros que su versión cerrada. Hacer un coupé ya es de por sí complicado, por lo que esto supone un enorme reto. Exige mucho trabajo, porque el biplaza descapotable tiene nuevas tecnologías. Para superar al modelo coupé anterior, el equipo de ingeniería de Pagani debe intentar rediseñar su chasis de fibra de carbono, buscar nuevas soluciones aerodinámicas y desarrollar una tecnología de neumáticos vanguardista. Estamos en un momento de la industria automovilística en el que podríamos decir que nos hemos cansado de los fabricantes de coches tradicionales y que deja la puerta muy abierta para que alguien como Pagani venga y diga: hola, tengo una idea diferente. Para hacer algo diferente, el equipo debe lograr algo que parece sencillo: retirar el capó de su famoso coupé. En el mundo de los supercoches, las apariencias pueden engañar peligrosamente, y retirar el capó es algo bastante más complejo de lo que parece. No es sencillo retirar el capó de un coche y tener un descapotable así como así. Para diseñar un coche abierto se necesita aplicar un complejo proceso de ingeniería, porque los vehículos suelen perder hasta el 50% de su integridad estructural al retirar el capó. Y resulta aún más complicado cuando el vehículo que fabricas compite frente a los supercoches más avanzados. Pagani fabrica menos de 60 coches a medida al año y se puede tardar hasta 6 meses en elaborar cada uno. Este proceso único se lleva a cabo dentro de un taller artesanal donde se organizan los departamentos de diseño, ingeniería y montaje de la empresa. Todo ello bajo el mismo techo. La costosa combinación de artesanía y ultra exclusividad permite que los coches de Pagani hagan frente a los mejores supercoches del mundo como Bugatti, Ferrari o Lamborghini. Tienes que luchar contra gigantes como Ferrari o Lamborghini. Te vuelves loco con esta idea o no lo conseguirás. El deseo por ser el mejor hace que el equipo de Pagani se centre en nuevas y avanzadas soluciones tecnológicas. Con el Huayra biplaza descapotable nos hemos marcado ciertos objetivos técnicos que inicialmente estaban más allá de nuestras capacidades. Por eso dijimos que el coche no debería ser solo un coupé sin capó. El biplaza descapotable no solo compite contra los grandes supercoches, sino además contra su hermano, el Huayra Coupé. Comenzamos el proyecto Huayra en 2003 y lo presentamos en 2011. Fue un proyecto muy complejo y con numerosos retos. El Huayra Coupé se presentó en 2011 y es un vehículo adornado con puertas de mariposa que deja boquiabiertos a los aficionados de los coches y que da que hablar entre los supercoches. Cuando el coche se abre, se convierte inmediatamente en uno de los coches de carretera más rápidos que jamás haya fabricado el hombre. Históricamente, un hombre no puede luchar contra la industria automovilística, pero Pagani lo hizo. El hombre que lucha es el fundador de la empresa, Orazio Pagani, un genio de la ingeniería que tenía un objetivo único:
fusionar personalmente la belleza prácticamente inalcanzable con la técnica vanguardista sobre 4 ruedas. Siempre ha dicho que su fuente de inspiración ha sido Leonardo da Vinci. Intentamos fabricar, pensar y diseñar nuestros coches tomando como ejemplo a Leonardo da Vinci y la idea de que el arte y la ciencia pueden ir de la mano. Mientras la inspiración de Horacio procede de Leonardo da Vinci, la expresión de su arte nunca será opaca ni ordinaria. Normalmente hay que hacer un poco de teatro con los coches porque contienen una gran esencia, técnicamente hablando. Cuando se fabrica un coche que cuesta tanto dinero, hay que darle eso a los clientes. Un teatro llamativo que comienza con un diseño exterior muy característico cuyo objetivo es crear un coche deportivo que simula un ala. Al igual que el coupé, el objetivo de las elegantes curvas del biplaza descapotable consiste en ayudar a mejorar el vehículo para contrarrestar la elevación y la fuerza que ayuda a un avión a despegar. Para fabricar un supercoche mejor no basta con que los diseñadores y los ingenieros creen una forma exterior atractiva, sino que además deben buscar formas para mejorar aún más el rendimiento del coche respecto a la versión coupé. Por tanto, el equipo se empeña en reducir drásticamente el peso del coche porque en los supercoches menos masa equivale a un mejor rendimiento. En general, y desde un punto de vista tecnológico, el coche debe ser más ligero que el coupé, pero es muy difícil conseguir que un biplaza descapotable lo sea. Retirar peso de un biplaza descapotable es una contradicción automovilística, porque los modelos descapotables suelen pesar más que su equivalente con capó. Un biplaza descapotable suele ser más pesado en comparación con un coupé, porque es necesario aplicarle refuerzos. La mayoría de coches abiertos o descapotables suelen pesar más que sus variantes cerradas porque necesitan un apoyo estructural adicional para reforzar el vehículo. Parece muy sencillo transformar un coupé en un descapotable, pero en realidad no lo es. Si cogiéramos un coche antiguo y le cortáramos el capó, lo partiríamos por completo. El objetivo de añadir ligereza comienza en la pequeña ciudad italiana de San Cesario sul Panaro. Aquí es donde el arte se funde con la ciencia para crear un supercoche. Este es el lugar donde comenzamos las fases de diseño hasta llegar al concepto y a las piezas del prototipo. Y además, donde decidimos cuál será el siguiente paso. Es un proceso que lleva mucho tiempo, por eso el equipo pasa 3 años trabajando en el coche solo para definir sus planes iniciales y para luego comenzar de nuevo. La dificultad reside en la gran ambición por fabricar un biplaza descapotable ligero. Cuando comenzamos con la experiencia de un biplaza descapotable, teníamos el valiente objetivo de fabricar uno que fuera más ligero que la versión coupé. Para fabricar un coche más ligero, el equipo rediseña el chasis de monocoque de fibra de carbono avanzada. El término francés monocoque indica que el apoyo estructural está en la carcasa exterior y no en el marco subyacente. El primer paso consistió en desarrollar materiales de fibra de carbono específicos para conseguir nuestros objetivos. Para reducir la masa del monocoque es necesario desarrollar un nuevo material llamado Carbotriax HP52. El secreto de este material avanzado está en mezclar fibras de carbono con titanio de alta resistencia. Este era el material vanguardista que usamos en el coupé y este es el material que hemos desarrollado para el biplaza descapotable. Este material tiene un 52% más de rigidez de torsión y de flexibilidad. Podéis ver qué ocurre cuando aplicamos la misma carga a cada material. Se puede apreciar la diferencia en los dos materiales. Este es mucho más rígido.
El nuevo engranaje de Carbotriax aumenta la rigidez de torsión del monocoque en un 52%. Para tomar las curvas, el chasis del biplaza descapotable flexiona 0,0025 milímetros la longitud de todo el coche. Esto ayuda al vehículo en la carretera y es clave para disfrutar de la experiencia a cielo abierto. Si quitas el techo de una casa, las paredes empezarán a moverse. Y habrá que reinventar los materiales para mantener la misma integridad de la estructura. La fibra de carbono resultante no solo compensa la retirada del capó, sino que además garantiza que el monocoque tenga un 10% más de rigidez que la versión coupé. Esto permite a los ingenieros recortar 20 kilos, y el resultado es un vehículo que pesa menos que un Lamborghini Aventador o que un Bugatti Veyron. Sin embargo, reducir peso solo es el primer problema al que te enfrentas cuando quieres fabricar un nuevo biplaza descapotable. Ahora el equipo de Pagani debe actualizar su vanguardista sistema aerodinámico. El Pagani Huayra biplaza descapotable es un vehículo extremadamente exclusivo y hecho a medida. Se ha fabricado a mano para unir las líneas que separan el arte del rendimiento ultra alto. Si quieres una obra de arte con ruedas, Pagani tiene el coche que buscas. Una escultura mecánica con la que soñó un solo hombre, Horacio Pagani, y que goza de una ubicación muy especial, en el Valle del Motor, donde se encuentran algunas de las mejores marcas de motores. Todo comienza en lo que los italianos llamamos el Valle del Motor, un lugar en el que otros muchos fabricantes de coches fabrican sus sueños como Ferrari o Lamborghini. La antigua tradición italiana por montar a mano vehículos bonitos se remonta a la época de los carruajes romanos. La zona es un imán para algunos de los mejores fabricantes de supercoches, y eso fue lo que llevó a Pagani a establecer su propia empresa en la zona. Además, el equipo de ingeniería ha reducido el peso de su nuevo coche, el Huayra biplaza descapotable, y ha garantizado que su chasis de monocoque sea lo más fuerte posible. Ahora tienen que confirmar la eficiencia aerodinámica del vehículo. La aerodinámica de un coche de este tipo es de vital importancia, no solo por cuestiones de velocidad, sino también de seguridad. Bienvenidos a Stuttgart, Alemania, el hogar del túnel de viento de Mercedes-Benz. Aquí tenemos el gran túnel de viento de Stuttgart. Con esta prueba podemos alcanzar una velocidad de viento de hasta 250 km por hora. Aquí es donde el equipo de Pagani va a evaluar la aerodinámica. Cuando desarrollamos un coche, tenemos que trabajar mano a mano con el departamento de diseño para garantizar que los vehículos destaquen tanto por su estética como por su aerodinámica. Cuando las turbinas de los túneles de viento generan la velocidad máxima, necesitan 5.000 kilovatios de electricidad. Esa energía es mayor que la de 15.000 televisiones de plasma. La enorme turbina puede mover casi 1 millón de metros cúbicos de aire. Eso es 500 veces más que la cantidad de aire que respira un adulto en un solo día. Cuando llegan los coches, se colocan y se alinean en la báscula. Después se mide la fuerza del coche con el canal de viento encendido. Estas fuerzas ofrecen información sobre la aerodinámica y la estabilidad del comportamiento de conducción, del comportamiento del viento lateral y de la elevación. Todos estos puertos de información se pueden registrar aquí gracias al canal de viento para después analizarlos. El tiempo que está aquí dentro del túnel ayuda al equipo de ingeniería de Pagani a mejorar el sistema aerodinámico y activo característico del Huayra. A veces, las pequeñas empresas encuentran soluciones antes que las grandes, porque pueden arriesgarse a equivocarse. Y si no fracasan, abren una nueva vía.
El nuevo vehículo aspira a convertir a Pagani en uno de los primeros fabricantes en emplear alerones aerodinámicos activos y discretos en su carrocería. La solución única se caracteriza por tener 4 flaps independientes, 2 en la parte delantera y otros 2 en la trasera para suavizar la corriente de aire en las esquinas del vehículo y para garantizar un equilibrio óptimo entre la eficiencia de la línea recta y el rendimiento en las curvas. Como resultado, los ingenieros crean un Huayra biplaza descapotable que produce una aceleración lateral de 1,8 G, una medida de la fuerza de viraje que puede generar un vehículo. Básicamente se aprovecha el aire que pasa por encima del coche para empujarlo y ofrecerle una mayor sujeción, y eso lo puede hacer en un lateral o en ambos. El sistema le permite a Huayra maximizar su fuerza descendente o su fuerza vertical empujando el coche hacia el suelo al mismo tiempo que minimiza su arrastre o su resistencia al aire que lo frena cuando intenta acelerar. Durante la aceleración en línea recta, el Huayra tiene un coeficiente de arrastre de solo 0,3, aunque en las frenadas bruscas, cuando se despliegan los 4 flaps, este nivel prácticamente se duplica. La marca fabrica su sistema aerodinámico activo desde cero. No teníamos que mirar nada más. Solo nos fijamos en cómo se movían los flaps. Nos fijamos en cómo se integró esto en la suspensión. Pero no teníamos una solución en aquel momento. Los alerones aerodinámicos activos gestionan la corriente de aire de manera constante pasando sobre la carrocería y ayudando al biplaza descapotable a desplazarse a una velocidad máxima de 370 km por hora. Más rápido que un avión jumbo en el despegue. Aunque emplee toda la fuerza descendente que necesite, el supercoche no tiene unos neumáticos de goma antirresbaladizos para aplicar la potencia al suelo. Y cuando eres un fabricante de coches italiano y exótico, solo hay un lugar para llevar al límite la tecnología de los neumáticos convencionales. El artista automovilístico Orazio Pagani y su equipo de diseñadores e ingenieros intenta ir un paso por delante y fabricar un nuevo biplaza descapotable aún más exclusivo. Ya han reducido drásticamente el peso del vehículo, aumentado su fuerza y perfeccionado la aerodinámica. Ahora deben centrarse en la sujeción del coche en la carretera. Y para ello se ponen en contacto con Pirelli. Considero que es uno de los mejores maridajes posibles entre un artista y una industria automovilística muy potente. Su idea consiste en conseguir el vehículo más ligero posible, pero también un coche práctico para el día a día. En 2008 empezamos a trabajar para Pirelli. Pirelli tiene una historia centenaria en la que ha desarrollado una nueva tecnología patentada por la propia empresa. Tuvimos mucha suerte de que nos seleccionaran para las pruebas de desarrollo y también de trabajar juntos e intercambiar ideas. Milán, Italia, una de las capitales mundiales de la moda y la sede de los neumáticos Pirelli desde 1973. Aquí es donde nace una de las partes más complejas de un automóvil. Solo para que os hagáis una idea, cada componente se puede fabricar con 34 materiales diferentes. Y en total tenemos 17 componentes, cada uno de los cuales tiene una finalidad diferente. Un neumático es un puzzle muy complejo que combina diversas capas y varios componentes distintos. Y el resultado final es una parte de un coche que la mayoría de la gente no valora como es debido. Los neumáticos no son atractivos ni se suele hablar de ellos, a pesar de que son absolutamente vitales para conducir y acelerar al límite. Si hablamos del rendimiento, el neumático no puede ser el elemento más débil, y el biplaza descapotable lo entiende perfectamente. Evitar que el neumático sea el eslabón más débil es un reto increíble porque el enorme motor V12 del biplaza descapotable tiene 754 caballos de potencia.
Lo más importante es que se trata de un reto. Es un reto diseñar un neumático, un nuevo material o una nueva estructura. El neumático consigue ese gran rendimiento dentro de una instalación de investigación y desarrollo altamente secreta de Pirelli que se sitúa en una zona muy profunda. Esta ubicación clandestina tiene diversas áreas de pruebas vanguardistas. Diseñar un neumático completamente nuevo y de manera específica para el biplaza descapotable se lleva a cabo en un área de modelado avanzado, donde un láser delinea digitalmente un patrón de rodadura en un neumático virgen. Una máquina láser crea el diseño para pintar un prototipo de neumático y luego se puede cortar con láser como quiera el ingeniero para aplicarlo a un prototipo real. Posteriormente, un hábil artesano esculpe cada prototipo. Se tarda media hora en cortar un solo neumático. Pero cada corte se hace rápidamente y al final el equipo puede retirar más de 1 kilo a cada neumático de Pagani. Cuanto menos pese un neumático, menos energía se necesitará para moverlo. Después comprueban la integridad estructural del neumático modelo dentro de un área de medición de dinámicas a gran velocidad. El vehículo ayuda a probar la pisada del neumático o la parte que toca el suelo para garantizar que no se deforme con la velocidad. El neumático gira con tanta velocidad que es imposible ver alguna distorsión potencial sin la ayuda de una luz estroboscópica. Sí, la luz estroboscópica nos brinda la oportunidad de grabar lo que ocurre con este fenómeno. Tras incontables horas en las que se lleva el nuevo neumático al límite, el equipo descubre que es capaz de mantener correctamente su forma a una increíble velocidad de 370 km/h. Eso quiere decir que los neumáticos están perfectamente adaptados para este coche. El objetivo es medir y simular cualquier característica del neumático en el coche. Por ejemplo, podemos simular las fuerzas de viraje y las cargas. Estas fuerzas se simulan en dinámicas multiejes en las que torturan el neumático para determinar hasta dónde llegan sus límites de viraje. Si supierais bien cómo funciona un coche, entenderíais que la fuerza de viraje que se puede alcanzar es superior a 1000 kilos. Una fuerza de viraje de 1000 kilos equivale a 1 tonelada, que básicamente es lo que pesa un coche pequeño. Dicha fuerza se aplica contra los neumáticos del Huayra mientras el coche se mantiene sujeto a la carretera en una esquina. Como resultado, se consigue un conjunto de neumáticos nuevos que ayudan al biplaza descapotable a lograr una fuerza lateral de 1,8 G. Casi el doble que la fuerza de gravedad. Ahora hay que poner a prueba este impresionante vehículo de alto rendimiento. Pagani Automobili, el fabricante de supercoches italiano exclusivo y altamente exótico, se esfuerza en el diseño y en la mecánica de un nuevo supercoche biplaza descapotable. Además, el equipo ha creado un diseño mejorado aerodinámicamente, ha reducido el peso del chasis del nuevo coche y ha creado un neumático con mayor sujeción. Ahora se centra en la carretera abierta. Esta es parte de la fábrica en la que se montan todos los prototipos. En este momento tenemos 6 prototipos en circulación por cuestiones de certificación y para conseguir la aprobación de los modelos entre AMG, Bosch, Pagani, Pirelli y otros muchos que garantizan la fiabilidad.
Cada prototipo recorre 1 millón de kilómetros e incluso se expone a temperaturas de 20 grados bajo cero para garantizar la fiabilidad de cada Huayra. Uno de los componentes clave que evalúan los ingenieros es el Mercedes AMG, que cuenta con un biturbo M158 y un V12 de 6 litros. El motor está diseñado y fabricado específicamente para Pagani y cuenta con una monstruosa potencia de 754 caballos, 23 veces más que el coupé Huayra estándar. Eso lo convierte en el coche de carretera más potente que jamás haya fabricado Pagani. Estos prototipos, junto con todo el equipamiento, cuestan casi 3 millones de euros. Hay 5 personas que trabajan en cada coche, además de un piloto de pruebas, y se dedican prácticamente solo a eso. Para una empresa pequeña como la nuestra, esto supone un tremendo esfuerzo. Un esfuerzo notable que exige un valiente sueño y mucho dinero. Desarrollar y diseñar un coche es realmente caro. Horacio Pagani es el hombre que saca la cartera para pagar el trabajo de desarrollo del biplaza descapotable. Un hombre renacentista moderno que está decidido a hacer algo que es prácticamente inimaginable: crear su propia empresa de supercoches. Creo que Horacio ha logrado hacer algo muy improbable, pero la cuestión es que lo ha conseguido. Horacio crece en Argentina. Su madre es pintora y su padre panadero. Pero una persona que aparece en una revista cambia su destino. Descubre al inventor italiano Leonardo da Vinci. Para mí fue un momento de iluminación, porque como ya he dicho, cuando iba al colegio me encantaban las asignaturas de arte y de ciencia. Y al saber que Leonardo aunó ambas, me dije a mí mismo, bueno, esto mismo podría hacerlo yo, pero a mi manera. Abrió una puerta de mi vida porque me mostró el camino que quería seguir. Leonardo fue una gran influencia para mí. El descubrimiento del artista e inventor italiano Leonardo da Vinci inspira a Horacio, quien regresa a la antigua tierra de sus antepasados familiares, a Italia. La gran ventaja de Horacio fue que acudió al lugar adecuado porque era medio italiano y estaba muy familiarizado con el arte moderno. Cuando llega a Pagani, consigue trabajo en Lamborghini, el fabricante de supercoches. Poco a poco va ascendiendo hasta que al final consigue un puesto en un proyecto avanzado de I+D llamado Countach Evoluzione. En 1984 aproximadamente, Lamborghini decidió crear un coche con materiales compuestos, el Countach Evoluzione, y me lo encargaron a mí. Me asignaron este proyecto y me pareció una experiencia maravillosa. Ahí fue donde descubrí el mundo de los materiales compuestos, como por ejemplo la fibra de carbono. El Countach Evoluzione es un banco de pruebas rodante para la tecnología automovilística y vanguardista. Es el primer coche deportivo con una estructura de fibra de carbono. Pero en cuanto terminamos el proyecto, dejaron de contar conmigo porque Lamborghini no estaba dispuesto a seguir avanzando en esta idea. No creían realmente en esta tecnología, pero yo había visto el gran potencial que tenía. El chasis de materiales compuestos del Countach Evoluzione reduce 1/3 la masa respecto a un vehículo estándar, aunque Lamborghini acaba con el proyecto por los elevados costes. En ese preciso instante dije, vale, ahora mismo mi situación es muy complicada. Pero en cuanto anocheció y volvió a salir el sol, en ese mismo momento decidí que iba a fabricar mi propio coche. Lamborghini no está dispuesto a jugarse su futuro en la tecnología de fibra de carbono, pero Horacio sí.
En 1991 emprende en solitario y lanza su propia empresa de asesoramiento automovilístico para compartir su conocimiento sobre los compuestos con la industria, e incluso con equipos de Fórmula 1. Y al mismo tiempo sigue invirtiendo su propio dinero en un sueño audaz para fabricar su propio coche. 8 años más tarde, en 1999, presenta el Zonda, un coche superligero, exótico y con un V12 Mercedes AMG fabricado a mano. El coche es una joya mecánica y una obra de arte. Pagani es una de esas personas históricas de la industria automovilística que tiene una idea muy clara sobre cómo quiere que sea su coche, y los mejores coches tienen su origen en una persona con una idea singular, y eso es lo que hace que estos coches sean especiales. La clave del éxito del Zonda está en el amplio conocimiento sobre los materiales compuestos que adquirió Horacio cuando trabajó en Lamborghini. El monocoque de fibra de carbono del vehículo se convierte en la firma de la marca. En un determinado momento comprendí que esto era el futuro y que en nuestras manos teníamos una serie de tecnologías que no tenía nadie más en aquella época. $12 años después de presentar el Zonda, Pagani da a conocer a su sucesor, el Huayra Coupé, un supercoche más esbelto y atractivo. Es muy brillante y no tiene por qué ser necesariamente un innovador para triunfar, pero la verdad es que comprendió algunas cosas antes que otros. Ahora Horacio vuelve a intentar sustituir su icónico coupé con capó por un biplaza descapotable aún más ligero y con un motor más explosivo, en el que se incluye un chasis de monocoque de fibra de carbono fabricado a mano. El Pagani Huayra biplaza descapotable es un supercoche V12 potente y extremadamente complejo que combina un gran rendimiento en carretera con la búsqueda de la auténtica perfección artística. Y todo ello es el resultado de la idea de un solo hombre. Horacio Pagani es un fabricante de coches moderno. Es un artista. Un artista automovilístico que quiere volver a ir más allá fabricando un biplaza descapotable abierto y de una edición aún más limitada. La belleza de Pagani reside en que no comparte ningún componente con nada. Todo lo que parece metal es metal. Lo que parece fibra de carbono es fibra de carbono. Y eso crea algo hecho maravillosamente, algo artesanal y hermoso. La hermosa artesanía comienza con una destacada característica del vehículo: su chasis de monocoque con fibra de carbono extremadamente ligero. Todo el proceso es manual. Empieza en una mesa de corte donde se desenrolla un tejido de fibra de carbono y titanio congelado previamente impregnado con pegamento de resina. Todos los tejidos que se seleccionan para el proceso de los materiales compuestos se cortan en trozos. Se refinan para crear una capa individual sobre cada elemento. Cuando se han cortado los trozos del monocoque, se llevan directamente a una sala estéril que parece de la NASA. Cuando el tejido se calienta hasta alcanzar la temperatura de la sala, se activa la resina interior. Cada pieza de fibra de carbono necesita colocarse de manera perfecta respecto a las demás. El impacto del factor humano es tremendo. Quizá ninguna parte de la fábrica Pagani representa mejor la búsqueda de la perfección que el departamento de colocación de la fibra de carbono. La habilidad manual única es vital para la integridad estructural del coche y para su belleza artística. La dirección del material tiene un efecto dramático en la rigidez del monocoque final. Desde el ordenador definimos qué dirección y qué grosor convienen más.
Cada parte de la fibra de carbono comienza en el lugar adecuado y en la dirección adecuada para poder soportar la carga. Posteriormente sellan cada parte y aspiran todo el aire antes de enviarlas a otra planta inferior, a un horno de autoclave. El tanque de sellado es un horno de presurización que hornea cada parte a unos 140 grados. El ciclo del horno puede durar entre 2 y 40 horas, dependiendo de la parte, de la resina, de la complejidad y del resultado que se quiera conseguir. Se tarda casi una semana en cortar, colocar y cocinar el chasis del monocoque del Huayra, y todo ello necesita paneles de fibra de carbono. Las piezas resultantes no están terminadas, aún hay que pulirlas, lijarlas, pintarlas y darles un revestimiento transparente. Después se someten a las debidas pruebas para garantizar un alineado perfecto. Estamos en la zona de pruebas. Cada coche que fabricamos se ajustará perfectamente para lograr el resultado de calidad que esperamos en la línea de montaje final. La instalación de prueba de los paneles en el monocoque es otro paso para fabricar el supercoche perfecto. Y algo que esperas que haga una empresa que creó un hombre renacentista actual. Nos esforzamos al máximo para lograr los resultados estéticos más perfectos, además de una integridad estructural. Intentamos combinar esto con aspectos para así conseguir una obra de arte muy, pero que muy práctica. El arte práctico se consigue tras un proceso que dura varios meses. Además, cada Huayra biplaza descapotable personalizado necesita pasar 15 días más en el taller de montaje final. Casi 2 décadas después de fundar su propia empresa de coches, el artista automovilístico Horacio Pagani vuelve a asestar un golpe en la mesa. Intenta dar vida a su nuevo supercoche abierto y ultra exclusivo. Tras varios años de diseño, ingeniería y pruebas, en 2016 la marca inaugura una nueva instalación de casi 6.000 metros cuadrados para fabricarlo. Al igual que su polifacético ídolo Leonardo da Vinci, Horacio intenta diseñar el edificio con la ayuda de sus 2 hijos, a pesar de no ser arquitecto. Cuando se termina de construir la fábrica, no parece una instalación de producción en masa, sino más bien un taller artesanal. El ambiente que se ha creado trata de representar la artesanía en su máximo esplendor. El producto es extremadamente artístico. Se puede ver que no hay una maquinaria para unir el motor. Todos los componentes los instalan personas. Es decir, que todos los componentes pasan por las manos de gente para colocarlos. Aquí es donde se monta cada uno de los 100 biplazas descapotables extremadamente exclusivos. No hay 2 coches iguales y cada uno de ellos necesita 15 días más para terminar de fabricarse. Se trata de un proceso que comienza cuando al motor V12 de 754 caballos de Mercedes AMG se le brinda una transmisión manual automatizada. Aquí es donde instalamos los elementos mecánicos del coche. Se montan el motor y la transmisión y se colocan en la estructura. A continuación, añaden el tubo de escape de titanio. Luego los componentes de suspensión y los frenos de disco a la subestructura frontal. Y mientras los mecánicos lo atornillan, en la siguiente zona van preparando la carrocería. Aquí es donde colocamos los componentes que posteriormente se montarán en cada vehículo que está en la línea. Principalmente instalamos las luces, los elementos aerodinámicos y el sistema eléctrico del coche.
En otra zona, los trabajadores montan manualmente el interior personalizado con el mayor de los cuidados. Estamos en la zona donde se monta el interior del coche, donde se coloca la tapicería de cuero. Aquí acomodan los componentes mecánicos antes de pasar a la siguiente línea. El paso más importante de la fabricación es cuando trasladan el monocoque revisado y la subestructura frontal por la instalación antes de atornillar las unidades al enorme motor V12. Esta es una de las fases más importantes, porque las principales partes del coche se montan aquí. Tenemos dos estructuras con la cadena de tracción, la transmisión y la suspensión ya instaladas. Después de que los mecánicos hayan terminado esto, llega el momento de colocar la carrocería de fibra de carbono con mejoras aerodinámicas. Al final y tras 6 meses, el nuevo biplaza descapotable está listo para pasar por un túnel de luz para someterse a una inspección detallada. Solo se fabricarán 100 modelos y cada uno de ellos ya se ha vendido, por lo que el Huayra biplaza descapotable es uno de los coches más exclusivos del mercado. Cada vehículo no solo es extremadamente valioso, sino que además es la personificación del sueño de un hombre que quiso hacerse un hueco entre los gigantes de la industria automovilística. Es un hombre que tenía una idea muy clara de lo que quería hacer y que no estaba dispuesto a ceder. Pagani no va a renunciar a su gran apuesta de ninguna manera. El nuevo Huayra biplaza descapotable solo pesa 1.280 kilos sin combustible, 80 kilos menos que la versión coupé. Su supercoche tiene una maravillosa historia, pero aún es muy corta porque estoy convencido de que seguirá triunfando. Pero si quiere hacerse un hueco junto a Ferdinand Porsche, a Enzo Ferrari, a los hermanos Maserati y sobre todo a Henry Ford, tendrá que resistir el paso del tiempo.